Yes, Lord, you sent your Son from heaven to earth. Amigos, bienvenidos una vez más a Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Soy Rafael Enrique Piña Valdés y les doy la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes que dejan entrar a la luz católica de María Visión en cualquier parte del mundo. Si se encuentran en los Estados Unidos de América, en la República Mexicana, en Centro, Sudamérica o más allá por la magia del Internet, les damos la bienvenida y queremos anunciarles con mucho gusto, con mucho gozo, que estamos dispuestos ya, preparados para compartir con ustedes una vez más, como semana a semana lo hacemos con el favor de Dios, las razones de nuestra fe. Esos argumentos que nosotros como católicos tenemos para estar orgullosos de lo que creemos, para estar orgullosos del depósito de la revelación que nos ha sido confiado y salvaguardado durante 21 siglos, mediante la acción del Espíritu Santo y la mirada protectora del Padre, actuando mediante Jesucristo nuestro Señor, todos y cada uno de los días de existencia de esta iglesia, desde que Él la fundó hasta este mismo instante que nos da la oportunidad de comunicarnos a través de este medio. Agradezco a todos ustedes que desde su hogar, desde su oficina, desde su lugar de trabajo, pero sobre todo aquellos que desde la cama de un hospital o desde su habitación en su casa, postrados por una enfermedad, sintonizan fielmente María Visión y ofrecen sus dolores, ofrecen sus sufrimientos como una oración y una ofrenda al Padre para el bien de tantos apostolados que hay en el mundo. Yo sé que existen muchos de ustedes que ofrecen esos dolores y esos sufrimientos por el apostolado de María Visión en particular. Y el día de hoy, a ti que estás en una cama sufriendo, a ti que tienes una enfermedad que te paraliza, a ti que tienes una enfermedad que te causa muchísimo sufrimiento y que ofreces todo eso por nosotros, por este apostolado, a ti el día de hoy te dedicamos este programa y te lo agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón. También agradecemos muchísimo a todos aquellos de ustedes que mediante sus oraciones y sus donativos hacen posible que materialmente María Visión continúe con esta labor de llevar el mensaje de Jesús y de María hasta los más alejados rincones de nuestro continente y del mundo. Unámonos en oración para pedirle al Señor que cada día más permita que la señal de la luz católica llegue a más y más lugares, a más y más hermanos, para seguir conquistando corazones para Cristo Jesús. Mi nombre es Rafael Enrique Piña Valdés y estoy aquí para compartirles las razones de nuestra fe el día de hoy con un tema también muy candente, con un tema que también causa muchísima controversia, un tema polémico, un tema que nunca dejará de estar de moda y un tema que nos atañe en cuestiones muy íntimas. Ya verán ustedes a qué nos estamos refiriendo el día de hoy. Todavía no se los vamos a mostrar todavía. Quiero recordarles que tenemos un correo electrónico y aprovecho para agradecer a todos ustedes que utilizan esta forma de comunicación para entablar diálogo con nosotros. Está apareciendo ahora en sus pantallas. apologética@mariavision.com apologética@mariavision.com, donde ustedes pueden hacernos llegar sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias, sus preguntas y sobre todo donde nos pueden hacer llegar todos sus comentarios acerca del tema que tratamos cada día, cada semana, donde nos pueden hacer llegar sus inquietudes. Agradezco en verdad infinitamente a todos los que nos envían correos semana tras semana para agradecernos, para pedirnos temas distintos, para darnos algún testimonio. También eso nos enriquece muchísimo y fortalece muchísimo nuestra fe. Mi fe particular se ve fortalecida cada vez que leo un testimonio de alguien que dice, en mi caso particular yo sufría tal o cual situación y gracias a los testimonios, a las enseñanzas que vi en María Visión, mi vida ha cambiado. Eso nos fortalece muchísimo. Gracias por seguir enviando esto. Para introducir el tema del día de hoy, para darles a ustedes una idea de lo que vamos a estar hablando, quisiera traer a la mente algunas situaciones que son muy comunes, muy particulares de nosotros los católicos. Yo estoy seguro que todos nosotros nos hemos dado cuenta, nos hemos percatado que dentro del cuerpo de la doctrina de la Iglesia Católica existen varios aspectos que son sistemáticamente ignorados por nosotros los católicos, ya no se diga por los que no son católicos. ¿A qué me refiero con que son sistemáticamente ignorados? Me refiero a aquellas enseñanzas que nosotros sabemos que ahí están, sabemos que nos enseña la Iglesia, pero que sin embargo, de una u otra manera, en mayor o menor medida, decidimos ignorarlas.
Algunas de esas enseñanzas ignoradas, por ejemplo, son el hecho de que uno, para acercarse a recibir la Sagrada Comunión hacia el final de la misa, debe estar en un estado interior de gracia. Es decir, que existe una conexión íntima, una relación intrínseca entre Eucaristía y el sacramento de la confesión. Sin embargo, muchos de nosotros ignoramos esto de manera consciente y decidimos hacer oídos sordos y pasamos meses, quizá años, sin acercarnos al sacramento de la reconciliación y sin embargo sí nos acercamos a comulgar. Esa sería una enseñanza ignorada. Otra enseñanza ignorada, por ejemplo, sería aquella de la que hablábamos algunos programas atrás, que si dos personas, dos cristianos se han unido en un sacramento como el del matrimonio, y que si este sacramento ha sido válido, pues no es lícito para alguien, para uno de sus dos esposos, separarse, divorciarse y volver a contraer matrimonio, que eso implica adulterio. Esta es una enseñanza que todos conocemos, pero que también en mayor o menor medida muchos de nosotros la ignoramos. Algunos la ignoran de hecho, practicándola, la separación y volverse a casar. Otros la ignoramos, no digamos de hecho, pero tolerándola o haciendo, como decimos por ahí, oídos sordos, o como decimos aquí en México, nos hacemos de la vista gorda ante este tipo de situaciones. Otra enseñanza ignorada que me recurre y que escucho muy frecuentemente entre muchos de mis amigos o muchos de los fieles católicos es aquella que se refiere a la enseñanza de la sexualidad o de la moral sexual que nos propone la Iglesia. Esa enseñanza que nos propone Jesucristo a través de su Iglesia. Por ejemplo, acerca de que el uso de la sexualidad o de la unión sexual entre un hombre y una mujer es exclusiva para el matrimonio. Hoy en día, y bueno, no hoy en día, ya llevamos muchos años, tal vez siglos así, donde en mayor o menor medida esta enseñanza ha querido ser ignorada por las personas y pretenden decirnos o enseñarnos que la actividad sexual entre hombre y mujer, entre varón y hembra, fuera del matrimonio no es un pecado. Vamos, ahora una enseñanza ignorada muchísimo en estos días incluye esa que nos pretenden vender ahora los medios de comunicación, inclusive algunos sistemas de gobierno, en la cual nos dicen que la unión sexual no es exclusiva para que se lleve a cabo entre hombre y mujer, sino que ya es una cuestión de libre decisión, que la moral no tiene nada que decir ahí, que la ética no tiene ningún rol que jugar en estas decisiones. Estas son enseñanzas ignoradas. Y el día de hoy vamos a hablar de una enseñanza muy ignorada en particular. A mi juicio personal de ver las cosas, a lo que yo logro percibir, esta debe ser una de las enseñanzas más ignoradas en la Iglesia. Y es muy ignorada porque no solamente pretendemos que no existe los fieles laicos, sino una alarmante cantidad de sacerdotes y obispos pretenden ignorar esta enseñanza de la que vamos a hablar el día de hoy. Y es una enseñanza de la Iglesia, es una enseñanza de siglos, es una enseñanza que tiene bases en la tradición, en la Biblia, en el sentido común. Y sin embargo es ignoradísima por la gran mayoría de los católicos y por lo tanto de los no católicos también. Hay que recordar que una de las grandes funciones que tenemos nosotros como Iglesia Católica es la de ser luz del mundo, luz en las tinieblas, sal de la tierra. Nuestro Señor nos decía, si la sal pierde su sabor, ¿de qué servirá? Los católicos estamos llamados a eso, a ser sal de la tierra y luz del mundo. Pero si los católicos no vivimos plenamente la enseñanza de nuestra Iglesia, dejamos de iluminar las tinieblas. Y la enseñanza del día de hoy es una enseñanza que por haberla callado nosotros, por no llevarla a cabo durante mucho tiempo, el día de hoy ha ocasionado muchísimas tinieblas. Y de esto deberíamos considerarnos responsables los católicos, tanto sacerdotes como fieles. Claro, me refiero a aquellos que hayamos decidido conscientemente ignorar esta enseñanza. Habrá muchos de nosotros, habrá muchos de ustedes que tal vez nunca hayan oído hablar de esto. Pero yo estoy seguro que la gran mayoría de nosotros lo hemos oído. Es un secreto más o menos por ahí, a voces como se dice, que circula, que se rumorea y que todos dicen, ¿sabías que la Iglesia enseña tal o cual cosa? La Iglesia enseña tal o cual cosa al respecto de esto, pero decidimos no escucharla.
Y ya te lo voy a decir ahora, para no tenerlos más con la duda. El tema del día de hoy es anticonceptivos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Anticonceptivos, ¿por qué no? Esta, en mi juicio particular, es una de las enseñanzas más ignoradas por los católicos. Que los católicos no estamos proclamando al mundo la verdad acerca de la sexualidad humana. Y que por nuestro silencio el mundo está sufriendo. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Por nuestro silencio, por nosotros ignorar de manera consciente esta enseñanza, por no escucharla, por no tener oídos para oír, por no practicarla, el mundo está sumido hoy en un caos moral. Así es. Yo estoy atribuyendo gran parte de esta responsabilidad a nosotros los católicos, porque a nosotros nos ha sido dada esta plenitud de la verdad, esta revelación divina, y no la estamos llevando al mundo. Ojo, anticonceptivos, ¿por qué no? Yo cuando hablo de este tema, que ciertamente es muy controversial porque toca a las fibras más íntimas de nuestro ser, toca a las relaciones más íntimas que podemos entablar los seres humanos, no solamente a nivel físico, sino a nivel espiritual, siempre que hablamos de esto causa polémica. Porque uno se va a encontrar con los católicos más fieles, los que no faltan a misa, los que llevan una vida sacramental, los que son, como diríamos en términos del mundo, buenas personas, pero que viven una vida matrimonial utilizando anticoncepción artificial, pastillas, preservativos, dispositivos, etc. Y tienen toda clase de justificaciones. Nos hemos construido toda una gama de justificaciones para decir que esto no es un mal moral grave. Así es. Inclusive yo he llegado al tristísimo caso de encontrar sacerdotes que dicen que la enseñanza de la iglesia acerca del uso de la anticoncepción artificial no es una enseñanza válida. Sacerdotes que cuando se acerca alguien al confesionario a confesar este pecado, le dicen, no, eso no es un pecado. Esa es una propuesta que la iglesia nos hace, pero que la misma iglesia sabe que no podemos vivirla en la realidad. Es un ideal, mas no es algo por lo que debamos de luchar. A ese triste caso yo he llegado a encontrar. Y eso es lo que vamos a estar tratando el día de hoy. Anticonceptivos, ¿por qué no? Te invito a que nos llames, los teléfonos aparecerán en pantalla, comunícate con nosotros, hacemos un breve corte y regresamos aquí en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Estamos de regreso, qué bueno que se quedaron con nosotros, estamos en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza y estamos tratando el tema de los anticonceptivos. ¿Por qué no? Vamos a tratar de dar las razones que nos presenta la iglesia. Debo aclarar algo. Este es un tema muy extenso. Es un tema en el que podríamos dedicar no solamente unos cuantos programas, sino toda una serie completa. Es decir, podríamos generar un programa que se llamara así, Anticoncepción, ¿por qué no? Y tenerlo cada semana, durante muchos años tal vez, y no agotaríamos el tema. Hoy vamos a tratar de dar algunos argumentos muy sencillos acerca de esto. Vamos a hablar del catecismo de la iglesia, de la Biblia, claro, de la historia y del sentido común. Y te adelanto que si Dios nos permite, si Dios nos presta vida y capacidad, esta será la primera de 2 partes. Es decir, que en las semanas siguientes podríamos esperar la segunda parte de este mismo tema. Entonces, me gustaría iniciar con el catecismo de la iglesia. ¿Qué nos dice la iglesia a este respecto de los anticonceptivos? Y aquí tenemos que hacer una aclaración otra vez. Cuando la iglesia propone esta enseñanza acerca de los anticonceptivos artificiales, esta enseñanza está englobada y la tenemos que entender así, está enmarcada dentro de la enseñanza de la iglesia, dentro de la revelación divina acerca del matrimonio y el amor. Así es como tenemos que entenderlo, no es algo separado. Las razones que tiene la iglesia para enseñar lo que enseña acerca de los anticonceptivos se derivan de la revelación que tenemos nosotros, la revelación divina, acerca del amor y de la sexualidad humana completa. Es decir, ¿cuál es el postulado básico? El postulado básico del cual se deriva esta enseñanza es que la unión entre un hombre y una mujer en el sacramento del matrimonio
es una alianza. Una alianza como la que Jesús nos vino a traer. Y que como tal, esa alianza, existe en ella un acto mediante el cual la alianza se renueva. De esto hablaremos tal vez en la segunda parte más a fondo, pero es similar a lo que sucede con nosotros en los sacramentos. Cada que yo accedo a uno de los sacramentos, estoy renovando la alianza con Dios. De manera particular y de manera, digamos, súper importante, la Eucaristía. Cada que yo me acerco a recibir la Sagrada Comunión, participando del cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, estoy renovando la alianza, mi alianza con Dios. Pues así también, en el matrimonio, entre dos cristianos, que es un sacramento, el acto conyugal, el acto sexual entre esposo y esposa, constituye una renovación de esa alianza. Y vamos a ver lo que nos dice el catecismo. Voy a ir al párrafo 2366. 2366. La fecundidad es un don, un fin del matrimonio, pues el amor conyugal tiende naturalmente a ser fecundo. El niño no viene de fuera a añadirse al amor mutuo de los esposos, brota del corazón mismo de ese don recíproco del que es fruto y cumplimiento. Por eso la Iglesia está a favor de la vida. Enseña que todo acto matrimonial en sí mismo debe quedar abierto a la transmisión de la vida. Esta doctrina, muchas veces expuesta por el magisterio, está fundada sobre la inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por propia iniciativa entre los dos significados del acto conyugal, el significado unitivo y el significado procreador. Vean muy bien lo que está diciendo aquí el párrafo 2366. Esta doctrina está fundada sobre la conexión inseparable que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por iniciativa propia. ¿De qué está hablando aquí el catecismo? De algo que se llama la ley natural, del diseño de nuestros cuerpos dado por Dios. Dios ha querido que el cuerpo de hombre y mujer funcione de tal manera que en la unión íntima no solamente sea para el matrimonio un medio que ayude a la unión de los esposos, a ese fin de que es llegar a ser una sola carne, como nos habla la Biblia, sino que además está íntimamente unido, inseparable, imposible de separar, el otro fin, que es el de la capacidad de ser partícipes con Dios en la creación de una nueva vida. En el acto sexual entre un esposo y una esposa, siempre debe estar abierta la posibilidad de que Dios actúe y cree una nueva vida allí en ese instante. Así es como funciona nuestro organismo. Ahora, Dios en su sabiduría infinita ha previsto que no todo acto de los cónyuges llegue a su fin en una nueva vida. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado también naturalmente, en particular el cuerpo de la mujer, con periodos naturales en los cuales es, digamos, biológicamente imposible generar una nueva vida. Y espero que esto esté quedando claro. ¿Qué nos está diciendo el catecismo? Que es ir en contra de la ley natural y por lo tanto en contra del proyecto de Dios el pretender llevar a cabo acciones como el uso de anticonceptivos que pongan una barrera a este diseño de Dios para el cuerpo humano. En otras palabras, es como decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Te equivocaste. No nos hiciste perfectos. A nivel biológico estamos hablando. No nos hiciste de una manera que funcionáramos bien. Te vamos a ayudar y vamos a corregir lo que tú no pudiste hacer bien. Vamos a continuar leyendo el catecismo. Párrafo 2367. Llamados a dar la vida, los esposos participan del poder creador y de la paternidad de Dios. En el deber de transmitir la vida humana y educarla, que han de considerar como su misión propia, los cónyuges saben que son cooperadores del amor de Dios creador,
y en cierta manera sus intérpretes. Por ello cumplirán su tarea con responsabilidad humana y cristiana. Y aquí viene un párrafo muy interesante, 2368. Espero que estés tomando nota. Un aspecto particular de esta responsabilidad se refiere a la regulación de la procreación. Por razones justificadas, los esposos pueden querer espaciar el nacimiento de sus hijos. En este caso, deben cerciorarse de que su deseo no nace del egoísmo, sino que es conforme a la justa generosidad de una paternidad responsable. Por otra parte, ordenarán su comportamiento según los criterios objetivos de la moralidad. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que sí hay que ser responsable. Dios nos llama a ser responsables aún con nuestra paternidad. Sin embargo, aquí nos aclara el Catecismo de la Iglesia Católica. En esos casos en que existan razones justificadas para espaciar el nacimiento de los hijos, hay que cerciorarse cuáles son los motivos que están motivando, válgame la redundancia, cuáles son los motivos que están actuando en nuestro corazón para tener este deseo. Que no sea simple egoísmo, que no sea simple un afán de comodidad, que no sea un decir, no, es muy costoso tener otro hijo. Que no sea un simplemente decir, es que si tengo otro hijo se va a interponer en mis planes profesionales. Es que si tengo otro hijo ya no voy a poder salir de vacaciones tanto como lo deseo. Que no sea un simplemente decir, es que si tengo otro hijo, mi esposa va a tener menos tiempo para mí, porque de por sí con los dos que ya tenemos ya no me dedica tanto tiempo. Que no sea una excusa no válida, que no sea una excusa irrisoria. El Catecismo y la Iglesia nos enseñan que sí pueden existir razones justificadas para querer espaciar los nacimientos de los hijos. O inclusive para decidir, cuando la edad lo determine y cuando el tiempo lo marque, un discernimiento claro, decir, el Señor nos llama a ya no tener más hijos. Sí, es válido, la Iglesia permite esa posibilidad, pero siempre siendo un discernimiento de la voluntad de Dios. No de nuestra voluntad, que reconozcámoslo, no solamente en este aspecto, sino en muchos otros. Nuestra voluntad tiende a ser egoísta. Nuestra voluntad tiende a buscar sus propios fines. Nuestra voluntad tiende a querer apartarse de la voluntad de Dios. Eso es consecuencia del pecado. Y aquí nos llama a que cuando queramos hacer regulación de esta procreación, busquemos que esas razones sean realmente justificadas. Hay otro párrafo que quisiera mencionar. Párrafo 2370. La continencia periódica, los métodos de regulación de nacimientos fundados en la autoobservación del cuerpo y el recurso a los periodos infecundos del mismo son conformes a los criterios objetivos de la moralidad. Esto es muy importante. En estos métodos, respetan el cuerpo de los esposos. Respetan el cuerpo de los esposos. Vamos a hablar de esto más adelante. Fomentan el afecto entre ellos y favorecen la educación de una libertad auténtica. Por el contrario, aquí viene la clave de todo esto. Por el contrario, es intrínsecamente mala. Es decir, es malo siempre. Toda acción que o en previsión del acto conyugal, o en su realización, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación. Te lo voy a decir en mis propias palabras. Nos está diciendo el Catecismo que toda acción, y da tres posibles opciones. En previsión del acto conyugal, es decir, antes de la unión sexual entre los esposos, o durante este acto, o posterior a toda acción que se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación, es intrínsecamente mala. Y aquí mencionaba algo muy curioso también, muy interesante. Decía, respeta los cuerpos de los esposos, promueve el afecto mutuo. Y les voy a dejar algo de tarea para aquellos de ustedes que les guste la investigación. Chequen, investiguen las cifras de las tasas de divorcio de los últimos 40 años aproximadamente.
Hace 40 años también, aproximadamente, es cuando el uso de las famosas píldoras anticonceptivas se hizo ya abierto a distribución masiva. Me gustaría que alguien investigara la relación que existe entre el aumento de la disponibilidad de los métodos anticonceptivos y el aumento en las tasas de divorcio. Hay una conexión intrínseca, hay una conexión innegable entre anticoncepción y divorcio. Los anticonceptivos destruyen matrimonios, probado estadísticamente. Me gustaría, si en la audiencia existe alguien que se dedique a estos temas, que buscara los datos, que no me tome mi palabra por segura, que lo investiguen por cuenta propia. Yo solamente les voy a dar los argumentos del sentido común. Si en el matrimonio dos personas han jurado amarse totalmente, completamente, sin reservas, hasta la eternidad, hasta que la muerte los separe, ese es un acto de donación mutua. Por eso se constituye una alianza. Una alianza es una donación de personas, no un intercambio de bienes como lo es un contrato. Por eso el matrimonio es una alianza, porque es un don total de mí hacia la otra persona, de la otra persona hacia mí. Un don total. Todo lo que yo soy, todo lo que tengo, lo entrego a la otra persona y viceversa. Ahora, si yo estoy diciendo esto con mis palabras y con mis sentimientos, quiero reflejarlo y quiero que esto a su vez se vea manifestado en mis actitudes corporales, no tiene sentido, es un total absurdo, es una contradicción que yo pretenda estar dando todo lo que yo tengo a una persona, todo mi amor, pero me reserve una parte tan vital como lo es mi capacidad para generar una nueva vida. No tiene sentido. Es un absurdo total. El hombre que usa un preservativo en la relación con su mujer, ¿qué está haciendo? Está poniendo una barrera, literalmente, físicamente, una barrera entre él y su esposa. Es imposible que exista una donación total de él hacia su esposa con una barrera de por medio. La mujer que toma una píldora anticonceptiva, es imposible que se entregue completamente a su esposo, porque pues les podrá estar entregando a alguna parte de su cuerpo, pero esa parte de su cuerpo que Dios le dio para tener la capacidad de generar vida, no la está entregando. Entonces ya no es una entrega total. Y es entonces cuando podemos ver claramente que si no es una entrega total en el matrimonio que de por sí puede ser muy difícil ya con todas las cosas que trae alrededor, si no existe una entrega total y absoluta entre los esposos, llegará el momento invariablemente que los problemas lleguen y que la ruptura sea más fácil. ¿Por qué? Porque no existe una donación total. ¿Cuántos matrimonios conocemos que tienen muchísimos problemas por cuestiones financieras, por ejemplo? La señora se queja de que el señor no le informa acerca de su dinero. O el señor se queja de que la esposa no le da totalmente su atención o totalmente su tiempo. Pues ahora, aunque no lo queramos, si nosotros no entregamos totalmente nuestro cuerpo también con esa capacidad que Dios nos dio para generar vida, invariablemente esto va a generar conflictos y problemas que pueden llevar a la ruptura de un matrimonio. Vamos a hacer otro corte. Te recuerdo que tenemos teléfonos aquí en María Visión, aparecerán en tu pantalla y te puedes comunicar con nosotros. Regresamos. Estamos de regreso con el tema de los anticonceptivos. ¿Por qué no? ¿Por qué la iglesia nos dice que no? ¿Por qué la iglesia, y esto es algo que tendría que hacernos pensar a todos, por qué la iglesia tiene el valor moral de proclamar una verdad tan incómoda, al igual que cuando hablábamos del tema del matrimonio indisoluble? ¿Por qué la iglesia tiene el carácter de proclamar una verdad tan incómoda a los cuatro vientos? ¿Cuál será el propósito de tener una enseñanza que es tan impopular? Vamos, se supone, o alguien podría pensar, que lo que la iglesia quiere es tener más adeptos, tener más fieles.
y que por lo tanto una enseñanza tan impopular como esta de los anticonceptivos debería ser echada al bote de la basura y seguir la mentalidad moderna, los vientos de los tiempos, y de esta manera atraer más fieles a las filas, que es lo que han hecho otras comunidades cristianas. Porque vamos a ver más adelante que anteriormente todos los cristianos, católicos o no, estábamos de acuerdo en este tema. Pero poco a poco, siguiendo la mentalidad de los tiempos, todos han ido abandonando esta enseñanza. Y la única que mantiene esta verdad incómoda e impopular a la luz de todos, para que todo aquel que quiera conocer la verdad venga y la siga, es la Iglesia Católica. ¿Por qué? Sencillo, la Iglesia tiene la plenitud de la verdad y tiene la grave obligación de proclamar desde los techos, desde las azoteas, esta verdad por más incómoda que parezca. Ahora, ¿cuáles serán algunos de los fundamentos bíblicos que tenemos los católicos para afirmar que el uso de la anticoncepción está mal y que es un mal moral? ¿Por qué digo algunos? Porque existen mucho más que este. Vamos a hablar de un capítulo en particular, Génesis 38. Y tú dirás, ¿cómo Génesis 38? ¿Es que en los tiempos del Génesis ya se utilizaban las píldoras y esto? Bueno, no las píldoras. Pero sí existía algo que sigue existiendo el día de hoy, y que es la mentalidad anticonceptiva. Y la mentalidad anticonceptiva lleva a acciones anticonceptivas. Solamente te pongo en contexto por si no lo has notado todavía. La palabra anticonceptivo es una palabra compuesta: anti, que significa estar en contra, y concepción. ¿Qué es la concepción? El momento en el cual un óvulo y un espermatozoide se unen y generan una nueva vida. Entonces eso significa estar en contra de la concepción, estar en contra de la vida. Eso significa anticonceptivo. Y la mentalidad anticonceptiva significa lo mismo, estar en contra de la concepción. Bueno, Génesis 38 nos da una historia, un caso que nos ilustra mucho acerca de lo que Dios tiene que decir al respecto. Es solamente uno de los casos que podemos encontrar, porque al final de cuentas la enseñanza de la Iglesia acerca de la moralidad, o más bien inmoralidad de la anticoncepción artificial, se basa en la totalidad de la enseñanza de la Iglesia para el matrimonio y la sexualidad, como le he dicho antes. Pero no está de más mirar a Génesis 38. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos la historia de Judá y Tamar. Judá es uno de los 12 hijos de Jacob, uno de los líderes de esas 12 tribus del pueblo de Israel. Judá, debemos recordar, es la tribu de la cual viene el rey David. Es la tribu de la cual viene nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué se nos narra aquí? Pues te lo voy a decir en breve, que Judá tuvo una mujer llamada, aquí dice, dice, allí conoció Judá a la hija de un cananeo llamado Suá, y tomándola como esposa se llegó a ella. La mujer concibió y dio a luz a un hijo al que llamó estamos hablando de los hijos, perdón, no el nombre de la mujer, el nombre de los hijos de Judá. Volvió a concebir y dio a luz otro hijo al que llamó Onán. Nuevamente dio a luz otro hijo al que llamó Selá. Entonces estamos hablando aquí de que Judá tuvo 3 hijos. Onán y Selá. 3 hijos. Nos narra el capítulo 38 de Génesis que Judá tomó para su primogénito a una mujer llamada Tamar. El primogénito de Judá, fue malo a los ojos de Yahvé, que le hizo morir. Este es el versículo 7. No nos dice qué fue lo que hizo pero dice que fue malo a los ojos de Yahvé, y Yahvé lo hizo morir. Dios lo hizo morir. Y aquí viene Génesis 38:8. Entonces Judá dijo a Onán: cásate con la mujer de tu hermano y cumple como cuñado con ella, procurando descendencia a tu hermano. Onán sabía que aquella descendencia no sería suya. Y así, si bien tuvo relaciones con su cuñada, derramaba a tierra, evitando así dar descendencia a su hermano. Pareció mal a Yahvé lo que hacía y le hizo morir también a él. Entonces dijo Judá a su nuera Tamar: quédate como viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Selá. Pues se decía, por si acaso muere también él, lo mismo que sus hermanos. Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. Bien, ¿qué hay aquí?
Génesis 38, en particular, versículos del 1 al 11. Primero encontramos el caso de un hombre, que toma por mujer a Tamar. No es visto, algo hace que es malo a los ojos de Dios y muere. Y aquí viene nuestro caso en el que nos vamos a enfocar. Onán, el segundo hijo de Judá. A Onán se le impone la obligación del levirato. Levirato viene de una palabra griega, levir, que significa cuñado, y que era una ley, una costumbre elevada a la categoría de ley en el Medio Oriente antiguo, también entre el pueblo de Israel, en la cual si un hombre moría y estaba casado con una mujer y moría sin haber dejado hijos, su hermano tenía la obligación de ir con su cuñada, tomarla como mujer y tener hijos con ella. Y el primogénito, el primer hijo de esa relación, sería considerado como hijo del hermano muerto. Esto es lo que se conoce como la ley del levirato, que tenía entre sus propósitos, pues, garantizar la continuidad de la familia y también por ahí poner un cierto orden a las cuestiones legales de herencia, de bienes y este tipo de cuestiones. Les recomiendo que si ustedes tienen la Biblia de Jerusalén, lean las notas correspondientes a este tema del capítulo 38 de Génesis. Entonces, bien, vemos que Onán tiene que cumplir con la ley del levirato, de la cual se nos narra más en Deuteronomio 25, por si alguien quiere leer más al respecto. Y Onán toma a la mujer de su hermano, nos dice el versículo 9, que tuvo relaciones con ella, pero derramaba a tierra. Esto se conoce en los términos médicos como coitus interruptus, interrupción del acto sexual. Onán sabía que aquella descendencia no sería tuya, y si bien tenía relaciones con su cuñada, derramaba tierra. Y aquí viene lo interesante. Pareció mal a Yahvé lo que hacía y le hizo morir también a él. Pareció mal lo que hacía. Dios vio lo que Onán estaba haciendo, la gravedad de su acto, y lo hizo morir también. Ahora, tú me dirás, ¿qué tiene que ver esto con la cuestión de los anticonceptivos? Y yo te dije bien claro, no existían píldoras anticonceptivas en los tiempos de Judá, pero sí existía la mentalidad anticonceptiva. Onán sabe que ese hijo que podría ser el producto de esa relación sexual no va a ser considerado su hijo, sino el hijo de su hermano que ha muerto. Y no quiere esto. ¿Qué otras razones tendría para no quererlo? No sabemos. Pero él decide participar del placer que proporciona una relación íntima con Tamar, pero sin querer las potenciales consecuencias. Y digo consecuencias no en un sentido peyorativo, sino en un sentido natural, las consecuencias naturales. Onán quiere el placer, pero no quiere la procreación. Esa es mentalidad anticonceptiva. ¿Y qué hace Dios? Lo mata. A Dios le parece un acto malévolo, maligno lo que hace Onán. Ahora, muchas personas dicen, no, tú estás equivocado aquí. Si Onán muere es porque desobedeció la ley del levirato. Y las personas que están a favor de la mentalidad anticonceptiva argumentarán esto, que Onán ha muerto porque no cumplió con la ley del levirato, de darle descendencia a su hermano. Sin embargo, esa es una interpretación muy pobre. Veamos realmente lo que nos está presentando Génesis 38. En Génesis 38 encontramos no solamente que Onán rompió la ley del levirato, sino si nosotros seguimos leyendo, vamos a darnos cuenta que también Judá y también Selá rompieron esta ley. Y sin embargo, el único que muere es Onán. Y aquí tenemos que pensar, tenemos que usar el sentido común. ¿Qué clase de Dios sería aquel que ante 3 personas que han cometido el mismo crimen, solamente castiga a una con la muerte? Eso sería un Dios injusto. Porque nosotros, si leemos el resto del capítulo 38 de Génesis, nos vamos a dar cuenta de que Judá no quiso, escucha bien, darle a esta mujer Tamar a su hijo Selá. Él también rompió la ley del levirato. Y Selá
sabía que esta ley existía y que él legalmente estaba obligado, ante la falta de descendencia de sus hermanos, a tomar a Tamar por mujer y darle descendencia. Y tampoco lo hace. Y el único que muere, el único que es castigado con la muerte es Onán. Ahora, más aún, veamos lo que nos dice Deuteronomio 25 acerca de la ley del levirato. En particular, Deuteronomio 25 nos habla de un caso en el cual el hombre no quisiera tomar a la mujer como cuñado, es decir, que no quisiera darle descendencia, y nos habla de un castigo. Fíjense bien, Deuteronomio 25, versículos del 7 en adelante. Pero si el hombre no quiere tomar a su cuñada por mujer, subirá su cuñada a la puerta donde los ancianos y dirá: mi cuñado se niega a perpetuar el nombre de su hermano en Israel, no quiere cumplir conmigo como cuñado. Los ancianos de su ciudad lo llamarán y le hablarán. Si al comparecer dice: no quiero tomarla por mujer, su cuñada se acercará a él en presencia de los ancianos, le quitará la sandalia de su pie, le escupirá la cara y pronunciará estas palabras: así se hace con el hombre que no edifica la casa de su hermano, y se le llamará en Israel casa del descalzado. Deuteronomio 25 nos dice que el castigo por romper la ley del levirato es un castigo, pues, que si bien puede ser denigrante ante los ojos de la sociedad, no involucra una pena física. Le quitaban la sandalia, lo escupían y pronunciaban unas palabras. Muy distinto a la pena de muerte, que el mismo Deuteronomio nos habla en capítulo 22 para otros pecados sexuales también. Aquí hay una conexión interesante, pero de esta conexión vamos a seguir hablando cuando regresemos de este corte. Ya nos están llegando tus llamadas, te agradecemos y te invitamos a que nos sigas llamando aquí a Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Regresamos inmediatamente. Qué bella imagen nos regalan nuestros amigos, nuestros hermanos de las cámaras de la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan, aquí en la Plaza Juan Pablo II, Plaza de las Américas, enfrente de donde están nuestros estudios desde los cuales transmitimos este y todos los programas que llegan hasta su hogar. Estamos hablando el día de hoy acerca de los anticonceptivos. ¿Por qué no? Y te mencionaba en el bloque anterior que el capítulo 38 del Génesis nos cuenta la historia de Judá y Tamar. Y en particular nos enfocamos a Onán, uno de los hijos de Judá, al cual Dios mató. Se escucha fuerte, ¿eh? Se escucha fuerte. Dios le quitó la vida por tener relaciones con su cuñada, para pretender cumplir con la ley del levirato, pero, dice, derramaba en el suelo. Coitus interruptus. Es decir, Onán quería el placer de la relación, mas no quería las consecuencias naturales o potencialmente naturales de este acto sexual. Derramaba en el suelo. Esto le pareció totalmente maligno a Dios y le quitó la vida. Y vimos cómo esto no había sido por romper la ley del levirato, porque vimos que Deuteronomio 25 nos presentaba el castigo por romper esta ley. Más aún, veíamos que había 3 personas que habían roto la ley del levirato: Judá y Selá también. Sin embargo, el único al que Dios castiga de esta manera tan terrible es a Onán. Más aún, la interpretación no solamente católica, ojo, la interpretación cristiana durante muchísimos siglos, invariable acerca de este acto de Onán tan terrible, fue que Onán incurrió en un acto anticonceptivo. Estaba evitando con un acto la potencial concepción. Y esta es una postura acerca de Génesis 38 que no solamente mantiene la Iglesia Católica, sino que anteriormente mantuvieron hombres como Lutero, Calvino, Zwinglio, Knox. Si tú eres protestante, estos nombres te suenan porque son los iniciadores de ese movimiento del siglo XVI que se separó de la Iglesia Católica y que dice tener sus fundamentos únicamente en la Biblia. Así es, con fundamentos únicamente en la Biblia, aparentemente, que es como dicen llevar sus creencias las comunidades cristianas no católicas. Todos los cristianos, católicos y no, hasta el siglo XX, por ahí del año 1930, mantenían una postura unificada al respecto de los anticonceptivos y decían: es un mal grave, es un pecado grave.
es un acto moralmente ilícito. Un caso que es de llamar la atención en Estados Unidos a fines del siglo XIX, e inclusive en algunos estados existían leyes que prohibían la manufactura, es decir, la producción, la venta, la distribución de anticonceptivos. Leyes hechas por legisladores protestantes para un país que mayoritariamente era protestante también a finales del siglo XIX. Es decir, no solamente lo consideraban un mal en el orden moral, no solamente lo consideraban un pecado, sino que también era considerado un delito. Esto, ¿qué nos quiere decir? ¿O qué es lo que yo quiero sacar de esto? Solamente el aspecto histórico. Hasta 1930, todos los cristianos, católicos, protestantes, todos estaban de acuerdo en el tema. La anticoncepción, decían, es un mal grave. ¿Qué pasó? En 1931, la comunidad anglicana, reunida en su conferencia de Lambeth, abrió la compuerta a la anticoncepción. Quitó por ahí un ladrillo de la represa y las aguas se fueron filtrando y poco a poco, todas y cada una de las denominaciones cristianas del mundo evangélico, del mundo protestante, se fueron añadiendo a la mentalidad de los tiempos. Se fueron añadiendo una postura que es muchísimo más cómoda, una postura que no requiere sacrificio y una postura que favorece la inmoralidad sexual. Y si tú eres un hermano que no eres católico, deberías preguntarte esto. ¿Cómo es que hasta 1930 todos los cristianos del mundo estuvieron de acuerdo en el tema? Si tú eres un cristiano católico, deberías ponerte a leer lo que tu iglesia enseña y entender los fundamentos y empezar a actuar en consecuencia. Quisiera ahora que fuéramos a las llamadas que nos están llegando. Rita Díaz de Guadalajara dice: su hija con todos los anticonceptivos se pone mal. Claro, esto es una consecuencia natural, ¿eh? Todos tienen efectos secundarios. Si tú quieres alterar tu cuerpo se va a alterar. Claro que sí. Dice, y el método natural no le funciona. ¿Qué le recomienda y con qué padre hablar? Bueno, yo solamente aclaro algo. Métodos naturales no solamente es uno, existen muchísimos. Infórmense, conózcanlos todos. ¿Con qué padre hablar? Bueno, vayan con el padre de la parroquia. Seguro que él tiene algo que decirles al respecto. Y si no, si él les dice que no está mal usar anticonceptivos, dígale, ¿sabe qué, padre? Usted está yendo en contra de la iglesia. Y vaya y busque a alguien que sea fiel a la iglesia. Y alguien que le recomiende dónde estudiar esto, porque se estudian, muchísimas parroquias en toda Latinoamérica ofrecen cursos de métodos naturales. María Castillo de Monterrey dice que estudié. Bueno, yo soy ingeniero industrial, lo he dicho en otras ocasiones. Gracias por tus comentarios, María Castillo, y qué bueno que hasta Monterrey nos estás viendo. Angelina Luque de Querétaro, un abrazo, señora Angelina, qué bueno que se hace presente con nosotros, la queremos mucho aquí en María Visión. Gracias por sus comentarios, qué bueno que el tema le está gustando. Aprovecho también, antes de que se me olvide, para mandar un saludo muy afectuoso a Luis Eduardo Hernández Estrada. Luis Eduardo es un niño, como de 12 años aproximadamente, que Dios me concedió el placer de conocer en esta semana aquí en María Visión. Le mando un gran abrazo, Luis Eduardo, te mando un gran abrazo. Muchas gracias por dejarme compartir contigo esos momentos. Y también quiero mandar un gran abrazo y un saludo a la familia López Piña de Querétaro. No son mi familia hasta donde yo sé, aclaro. En especial al señor Miguel López Piña, que también lo vimos aquí en María Visión en estos días. Vinieron desde Querétaro a conocer las instalaciones. Les mando un gran abrazo hasta la Cañada del Marqués, allá en Querétaro. Un abrazo grandísimo. Continuamos con el tema entonces. Te decía yo que es de notarse y es digno resaltar cómo todos los reformadores del siglo XVI, Lutero, Calvino, Zwinglio, Knox, estaban en la misma postura que la iglesia. Que hasta 1930 todos los cristianos estaban de acuerdo y que a partir de 1931 la comunidad anglicana abrió esa compuerta. Y ellos dijeron, en algunos casos, en casos graves, se permite utilizar métodos artificiales de control de natalidad. Y abrieron la compuerta. Ahora ya no solamente lo permiten todos los cristianos no católicos, no solamente en casos graves, sino ya es una cuestión de decisión personal. Se han olvidado que hace muy pocas décadas
Ellos tenían la postura igual que la Iglesia Católica. Ahora, ¿en qué tiene sus raíces todo esto de la anticoncepción? Para que tantas y tantas y tantas personas lo utilicen y vivan de esa manera la sexualidad dentro de su matrimonio. Aquellos que sean mayores que yo, me refiero a unas cuantas décadas mayores, aquellos que hayan vivido por ahí de los años 60, recordarán que en esta época, en particular al final de la década de los 60, fue cuando se popularizó o se hicieron disponibles las píldoras anticonceptivas, porque digamos, pastillas ya existían desde hace muchísimo tiempo, métodos han existido toda la vida, pero las píldoras, como nos decía una de las llamadas que recibimos, tenían efectos secundarios devastadores para la mujer, devastadores, efectos secundarios que hacían que nadie quisiera tomarlos, pero el avance médico, el avance de los estudios, llegó al punto de que esos efectos ya no eran tan desagradables. Hago énfasis en tan, porque siguen teniendo efectos secundarios muy desagradables. Y entonces se hicieron disponibles a la venta. Y con esto, pues, mucha gente empezó a adquirirlos y a hacerlos un hábito. Hacerlos parte de su vida, por así decirlo. Y fue también en esta época, en particular en 1968, cuando el Papa Pablo VI sacó una encíclica llamada Humane Vitae, en la cual reafirmaba la enseñanza perenne de la Iglesia en contra de la anticoncepción artificial. Mas no solamente esto, el Papa Pablo VI, está apareciendo en su pantalla el nombre de este documento, esta encíclica, para que todos ustedes que la quieran leer completa, es bellísima, habla acerca de la vida humana, de la verdad, de la plenitud, de la gran belleza que tiene el don de transmitir la vida. Lo pueden buscar en internet o en cualquier librería católica, el nombre está apareciendo ahí en su pantalla, Humane Vitae del Papa Pablo VI. Lanzó este documento en 1968 y literalmente cayó como una bomba. Los pongo un poquito en contexto. Muchas personas, inclusive dentro de la Iglesia, querían que este tema de la anticoncepción fuera tratado por el Concilio Vaticano II. Sin embargo, el Papa decidió reservárselo para su juicio personal. Y muchas personas presionaban y presionaban y presionaban para que se permitiera. Pensaban que la Iglesia tenía la capacidad de permitir algo que no había permitido durante todos los siglos anteriores. Y muchos inclusive llegaron a pensar que el Papa Pablo VI lo iba a permitir. Y cuando él saca esta encíclica, Humane Vitae, ¡pum!, cae como una bomba, porque reafirma la enseñanza tradicional de la Iglesia. Los métodos artificiales del control de la natalidad son un acto intrínsecamente malo, son un pecado grave. Y es ahí cuando empezó esa disidencia, le podemos decir. Toda esa línea de personas que decidieron ignorar esta enseñanza de la Iglesia, con terribles consecuencias para los matrimonios, con terribles consecuencias para el mundo de hoy. Vamos a hacer otro corte. Te invito a que te quedes con nosotros y te sigas comunicando. Te recuerdo que también tenemos la forma de comunicación del correo electrónico, apologetica@mariavision.com. Vamos a este corte, regresamos en un momento y continuamos con este tema de anticonceptivos, ¿por qué no? Estamos de regreso, estamos hablando de los anticonceptivos. Vamos a darle los toques finales a esta primera parte de este tema. Haremos una segunda parte. Hay algo de sentido común que tendría que llamar nuestra atención a este respecto. ¿Cómo se le llama a la pastilla o a eso que se toma a las mujeres? Se le dice comúnmente la píldora o pastillas anticonceptivas. Y aquí yo digo, ¿cuándo es que uno tiene que tomar una pastilla? ¿Cuándo es que uno tiene que tomar una píldora? Cuando está enfermo, ¿no? Si yo tengo gripa, si yo tengo por ahí algún virus, si yo tengo por ahí la garganta inflamada, tomo una pastilla, tomo una píldora, porque estoy enfermo. Pero acá se están tomando pastillas o píldoras, no para una enfermedad, sino para algo en lo cual mi cuerpo trabaja perfectamente. Y aquí el sentido común tendría que alertarnos. La fertilidad humana no es una enfermedad. Es un signo de que tu cuerpo funciona bien, como Dios quiso. Vamos, ¿cuántas parejas hay que invierten miles y miles y miles de dólares, de pesos, porque no pueden tener familia? La fertilidad es un signo de salud. Y sin embargo estamos tomando pastillas o píldoras para una cuestión que es perfectamente saludable.
Esto va en contra de todo sentido común, vamos. Uno toma pastillas cuando está enfermo, no cuando está sano. Quiero leerles un fragmento de un libro que se llama Roma Dulce Hogar. Roma Dulce Hogar, aquí lo tienen. Roma Dulce Hogar es el testimonio de conversión del doctor Scott Hahn. Aquí es el testimonio de conversión del doctor Scott Hahn y de su esposa Kimberly. Roma Dulce Hogar. Se lo recomiendo a todos ampliamente. Quiero leer un poquito de lo que dice aquí. Son las palabras de ella, de Kimberly Hahn, y dice: examiné lo que la Escritura decía sobre los niños. El testimonio de la Biblia era arrollador. Cada versículo que hablaba sobre ellos los consideraba siempre una bendición. Se puede leer el Salmo 127 y 128. No había ni un solo proverbio que advirtiera que no valía la pena afrontar los gastos que supone un hijo. No había ninguna bendición para los esposos que espaciaran lo más posible la llegada de los niños, ni para la pareja que tuviera el número correcto de años sin hijos antes de asumir la carga que suponen, ni para el matrimonio que planificara cada nacimiento. Todas esas eran ideas que yo había aprendido de los medios de comunicación social, de mi escuela, de mis amigos, pero no tenían ningún fundamento en la palabra de Dios. En la Escritura, la fertilidad es presentada como algo que se debe apreciar y celebrar, no como una enfermedad que ha de evitarse a toda costa. Y aunque no hallé ningún versículo que hablase negativamente de las familias pequeñas, a la luz de numerosos pasajes bíblicos no había duda de que las familias grandes parecían haber recibido de Dios una gracia mayor. Quiero hacer énfasis en esto. Dice, no tenían ningún fundamento en la palabra de Dios. Todas las ideas que ella tenía acerca de la anticoncepción no tenían ningún fundamento en la palabra de Dios. Lee el Salmo 127 y el Salmo 128 para que veas lo que Dios opina de los niños. Los niños no son una carga económica. Los niños no deben ser vistos como un problema ambiental, un riesgo para este planeta sobrepoblado. Ojo que eso también es un mito que trataremos en la siguiente parte. Los niños siempre son una bendición de Dios y tú debes preguntarte esto, y con este pensamiento los dejo. El uso de los anticonceptivos en mi pareja, en mi matrimonio, refleja la forma en que Dios ve a los niños o la forma en que los ve el mundo. El uso de los anticonceptivos refleja la forma en que Dios ve a los niños o la forma en que los ve el mundo. Los niños siempre son una bendición. La fecundidad es un don, es un signo de salud, no un signo de enfermedad. La pareja está llamada a entregarse totalmente, de manera recíproca, sin retener nada. De lo contrario, no están viviendo su alianza matrimonial. Todos los cristianos creían que la anticoncepción era un mal grave hasta 1930. Si tú eres un cristiano que no cree esto, revisa la historia. Hermano católico, la Iglesia nos ha enseñado que es por el mismo bien de las familias que no se debe utilizar la anticoncepción. Es por un sí mayor, un sí a la vida. No te claves, no te enfoques únicamente en los pequeños nos. Enfócate en ese sí mayor, en ese sí a la voluntad de Dios. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Los espero la próxima semana con más de las razones de nuestra esperanza, con otro tema de apologética, si Dios nos permite, con la segunda parte de ¿por qué no a los anticonceptivos? Muchas gracias. Most glorious.